Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Efesios, en el versículo 15 y el verso 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es una reflexión que está titulada como el COVID-19 desde la perspectiva del cristianismo. El COVID-19 desde la perspectiva de los cristianos. Bueno, es de entender que el ser humano ha sido afectado por este virus, por esta pandemia, y que ha llegado sin dar aviso, sin previo aviso, y ha interrumpido el diario vivir de toda la raza humana. Para nadie es oculto que el coronavirus ha metido en crisis a cada país donde ha llegado, a cada persona que ha tocado, a cada nación, donde la economía ha sido saturada, ha sido golpeada. El coronavirus ha tomado de sorpresa a personas que tal vez estén en un estrato social bajo. Y para nadie es oculto de que ha sido una crisis mundial. Si miramos el COVID-19 desde la perspectiva del mundo cotidiano, desde esa perspectiva del mundo normal, del mundo secular, podemos mirar a personas, a naciones, a pueblos, donde en estos momentos se encuentran encerrados en sus casas sin poder hacer nada, sin saber qué rumbo tomar o sin saber hasta dónde va a llegar esto. Algunos están atemorizados, otros deprimidos. Países donde los presidentes no saben qué decisiones tomar, qué rumbo tomar. Bueno, el 2020 para muchas personas se ha convertido en el peor año. Tal vez el año donde no hay productividad, donde los planes se han cerrado y donde nadie puede visionar más allá de sus narices. Esa es la forma de pensar del ser humano secular. Del defraude, de la crisis, del fracaso, donde empresas cayeron, donde el trabajo se perdió, donde no puedo salir a la calle porque hay temor a infectarme, donde mejor me quedo aquí en mi casa y cuido de los míos, porque si salgo, entonces es posible que traiga el virus a mi casa. Esa es la forma de pensar en la que todo el ser humano está mezclado, donde todo el ser humano está embargado con este tipo de pensamientos. Pensamientos de desánimo, pensamientos de desaire, de desinflarse uno por dentro. Y es normal, porque siempre hemos estado enseñados nosotros a una vida conforme, a una vida de lujos, a una vida donde podemos disfrutar de todo lo que la naturaleza, lo que nos brindan las ciudades, los centros comerciales, de las grandes cadenas de almacenes, de las salas de cine, de los almacenes de ropa y todas estas cosas que nos dejan a nosotros perplejos porque brillan. Y nos tenemos que por un momento alejar de todo esto. Y esta es la perspectiva del ser humano convencional. Pero cuando nosotros nos encontramos
nos confrontamos con la palabra de Dios, y ya hablando un poco de la forma de mirar toda esta pandemia, el cristiano, toda esta perspectiva del COVID-19 en la vida del cristiano. Dice el apóstol Pablo, hablándonos de un texto muy hermoso y recordándonos lo que significa para el cristiano la vida y de lo que significa para el cristiano la muerte. Dice la palabra del Señor, dicho por el apóstol Pablo, que para él, en su momento, el vivir era Cristo y el morir le era ganancia. Esto es también lo que para nosotros los cristianos siempre tenemos que tener en cuenta, que tenemos que estar preparados para vivir, para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir adorando a un Dios vivo, para seguir exaltando a este Dios maravilloso y tener una vida en abundancia, en prosperidad y en bendición, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio aunque nos rechacen. Esta es la vida del cristiano, el vivir en Cristo. Y si en algún momento la vida nos tiene una sorpresa más adelante, ya sea por el COVID-19, ya sea por una enfermedad, por un accidente, pero si la muerte nos llega a sorprender a nosotros los cristianos, entonces la muerte se convierte en ganancia. Vivimos para Cristo, estamos en Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? El salir de nuestras casas, ir al trabajo o estar en ciertos lugares con nuestra familia, todo eso lo hacemos en Cristo y vivimos para Él. Pero si en algún momento nuestra vida se es sorprendida por la muerte, entonces ya ahora se convierte la muerte no en una tragedia, no en algo terrible, sino que se puede convertir en ganancia. Porque lo que vamos a ganar es un galardón. Lo que vamos a ganar es la vida eterna, la verdadera vida. Y nos vamos a ganar el encontrarnos con el creador del reino de este mundo y el reino universal y el creador de todo lo que existe. Desde la perspectiva del cristianismo acerca de cómo mira el COVID-19, podemos entrelazar también aquel momento cuando David, siendo un rey ungido pero sin trono, huye de sus enemigos y se oculta allá en una cueva llamada Adulam. Porque David también entró en cuarentena, se podría decir, y se fue allá y se encerró porque estaba huyendo de sus enemigos de la mano de Saúl, y se sienta allá en ese lugar tal vez frustrado de qué va a pasar más adelante, de que soy ungido como rey, pero parece que el trono está muy lejos de mí y que los planes en Dios se perdieron y que la vida tal vez llegó a su final. Y aparte de que David se encuentra frustrado allá en cuarentena en Adulam, entonces luego vienen otras personas más buscando a David, tal vez en él un liderazgo, pero David está ya sin hallar qué hacer y ahora otras personas se encierran con él. Vemos luego que más adelante la vida de todos los que estuvieron en esa cueva de Adulam les brilla. Porque empezó a salir de ahí un rey, ya con una actitud diferente, ya con un ejército de hombres valientes y esforzados, de los cuales muchos fueron personas de renombre, entre ellos los hombres y los guerreros de David. Entonces el encierro para el cristianismo es una oportunidad más. Si para David y los que se encerraron con ellos fue una oportunidad, entonces para el cristianismo el estar encerrado a causa de una pandemia se convierte en una oportunidad, porque entonces allá en ese lugar, allá en nuestros hogares, allá en nuestras casas, dice el texto que leímos que no debemos ser insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor.
Nos dice que no nos embriaguemos con vino y nos da un poco de recomendaciones, pero también nos dice: miren con diligencia cómo andemos, y estando aquí en nuestros hogares encerrados, tal vez sin ir al culto. Entonces somos tan entendidos mirando la capacidad de este virus y mirándolo de una forma que podemos aprovechar, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque nosotros sabemos que los días son malos. ¿Cómo toma el cristianismo? ¿Cómo toma el cristianismo la pandemia que sea? ¿Cómo toma el cristianismo la catástrofe que sea? ¿Cómo toma el cristianismo todo lo que ocurre a lo ancho y largo del mundo en cuanto a situaciones políticas, en cuanto a hambruna? ¿Cómo toma eso? Pues bueno, la palabra del Señor en la boca del mismo Jesucristo, que era Dios manifestado en carne. La misma Biblia nos habla de que todas estas cosas que no han ocurrido en estos momentos presentes, pero que ya han ocurrido y que vienen ocurriendo, que no solamente es hoy, pero que ya en todas partes en muchos años ha ocurrido pandemias, han ocurrido guerras, ha habido hambre, ha habido enfermedades, han habido terremotos, y eso que llegó ahora no nos debe tomar de sorpresa, porque la palabra de Dios ya lo tenía presente, y tal vez en algún momento el COVID-19 o el coronavirus pasará y vendrá otra pandemia aún más fuerte, pero la Biblia lo establece y no nos debe tomar de sorpresa, porque el verdadero cristiano o el cristianismo toma todas estas cosas como señal de la venida del Señor, como señales de que el Señor se aproxima, como señales de que la tierra se está sacudiendo y gime como con dolores de parto, porque hay tanto pecado, hay tantas cosas, pero todo esto nos anuncia, hermano, amigo que me escucha, que el Señor viene, que el Señor está a las puertas, que el Señor no tarda. Nuestra vida aquí en esta tierra tiene que estar plantada en una sola línea radical, y es: Señor, si sigo con vida, pues que entonces viva, porque estoy preparado para seguir viviendo. Pero Señor, si esto termina ahora, no importa, para mí será ganancia, porque me voy a encontrar contigo, Señor. Por eso te digo, mi amado hermano y amigo que me escuchas, que hay que andar con diligencia, que no hay que andar como necios, buscando respuestas donde no las hay, sino que hay que andar con diligencias, mirando y aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo aprovecho yo bien el tiempo? Pues sencillo. Tú estás en tu casa, tú haces un altar familiar, tú estás en tu casa, entonces ora, porque tal vez este sea el retiro espiritual más grande que hayamos tenido y que vamos a tener, pero hay que aprovechar bien ese tiempo, orando, velando, ayunando, buscando a Dios en la intimidad de nuestras casas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Porque los efesios en su momento se encontraban abrumados por tanta idolatría en Éfeso. Y el apóstol Pablo le deja esta carta buscando mantener la unidad de la iglesia a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, porque en algún momento el imperio romano tal vez iba a arremeter contra los cristianos, y muchas ciudades y lugares iban a ser destruidos y muchos iban a morir en persecución. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues entonces vamos a andar conforme al Espíritu, vamos a andar conforme a la línea de la santidad, y vamos a aprovechar bien el tiempo, porque los días que vienen, no este día, porque este día pasará, pero los días que vienen son malos y vendrán cosas peores, y esto es principio de dolores. Pero los que estamos plantados en la casa de Dios, los que estamos plantados en la presencia de Dios, levantaremos las cabezas y miraremos a lo alto y veremos al Rey de Gloria.
los que estamos parados radicalmente en la palabra de Dios, podemos mirar esto como una oportunidad más de estar en nuestra casa ya invernando, de estar allá encerrados como un capullo, de estar allá en esa peña alta como un águila, para empezar a ser renovados. Y le aseguro que cuando nosotros salgamos de este Adulam donde nos metimos, las cosas serán diferentes, y muchos de los que tal vez tenían un bajonazo espiritual, que aprovecharon bien el tiempo en Adulam, serán personas, serán cristianos totalmente diferentes. La perspectiva del cristianismo sobre el COVID-19 es una perspectiva de confianza, es una perspectiva de oportunidad. Tenemos oportunidad en Dios, tenemos misericordia en Dios, tenemos las bendiciones de Dios, tenemos la misericordia del Señor todos los días al levantarnos y saber de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a dejar, de que Dios no nos va a desamparar, de que Dios se va a mantener en sus promesas, porque los que moramos bajo la sombra del Altísimo levantaremos nuestras cabezas y escucharemos la voz de nuestro amado que nos dirá: sube acá. Estamos gozosos en el Señor, no estamos amilanados, no estamos desesperados, no estamos por allá encerraditos, no, qué miedo, no, estamos aprovechando esta oportunidad para cuando tal vez esto mengue o pase un poco, podamos salir a la calle y mostrarle a la gente que grande es el Señor, de que fuerte y poderoso es su nombre. Que el Señor les bendiga a todos.